más le voy a hacer una nada más. Ustedes háganle todas las que quieren. No le voy a hacer una. ¿Y por qué solo una? Porque ya verán, porque es que ya está aquí en nuestra cabina don Ricardo Lombana, dirigente, presidente del partido del movimiento Otro Camino, Moca, quien fuera candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones de mayo. Llegó de segundo, 500 y tantos mil votos, 3 diputados y no sé cuántos alcaldes y representantes, etcétera. Y hay toda una expectativa de qué va a hacer Ricardo Lombana y todo lo demás. Pero antes de eso, yo le tengo que hacer la pregunta. A mí no me gusta el chisme, ¿no? A mí no me gusta, pero me entretiene. Ay, ya la vida. Vamos a empezar con chisme. Sí, total, porque es que a mí no me gusta. Pero en Panamá, lo que llamamos bochinche, cuando los bochinches son políticos, en Panamá la mayoría de los bochinches políticos son ciertos. La mayoría de los bochinches políticos. Los bochinches, los otros son bochinches. Y los bochinches es algo que tiene parte de verdad y parte de mentira. La mayoría de las veces mentira. Pero en bochinche político la mayoría son verdad. O sea, ¿cuántas hembras le quitó Ricardo Lombana Dios mío. a la... ¿Por dónde viene esto? No, es que yo veo que hay un ataque feroz contra Ricardo. O sea, Ricardo Lombana, que ya lleva 2 campañas presidenciales, sabe, y él vive con eso, de que va a haber gente que le va a aplaudir, va a haber gente que le va a rechazar, va a haber gente a la que le va a caer bien, va a haber gente que le va a caer sin haberle dicho, sin conocerlo, incluso algunos conociéndole, etcétera. Y eso, el que ha estado en vida pública y en vida política, sabe que se vive con eso. Pero lo de foco contra Ricardo Lombana ya va más allá de lo normal. Usted le tuvo que haber quitado una hembra a alguien de foco. Bueno, si se ríe porque creo que... No, porque es que, a ver, como medio digital, y yo nunca hablo aquí de ningún medio, pero es que a mí me llama la atención, y esto lo digo muy en serio. Los medios, y usted lo sabe, usted ha estado en medios de comunicación. Como le dijo el otro, tú sabes cómo es el negocio. Exacto. Clarito. Qué barrabasada esa. Tú sabes cómo es el negocio. Los medios tienen línea editorial. Y dentro de esa línea editorial, cuando llegan los periodos electorales, pues hay medios, eso yo lo respeto, no lo aplaudo, pero eso es decisión de cada medio, adoptan líneas editoriales a favor o en contra de candidatos. Bueno, ese es el problema de cada uno. Pero terminan las campañas y bueno, ya sigue el país andando. Pero el ataque feroz que tiene foco contra Ricardo Lombana, yo digo, yo tengo que hacerle esa pregunta porque algo tiene que estar pasando. ¿Usted le quitó una hembra a alguien ahí? No. Le cortó. 1, no he hecho eso. No. Y 2, tampoco ando en ese negocio. Ni me dedico a eso. Pero ya que lo dice, yo también me pregunto cuál es la fijación, ¿no? Porque, pero ¿sabes qué? Yo creo que el público que consume la información de foco o el público que consume la información que publican, yo creo que se dio cuenta durante la campaña y creo que tú lo veías, yo veía los reportes, los comentarios que la gente hacía debajo de los posts y demás y yo creo que la gente se dio cuenta de su falta de objetividad a la hora de publicar cosas sobre mí. Cosa que digo, no es correcta, pero como bien dice, ya tengo 7 años de estar en esta actividad y uno desafortunadamente se acostumbra a la desinformación y a los ataques políticos. Pero ¿sabes qué? Esta vez se fueron un poco más allá, porque hubo hasta publicaciones con fotos de mis hijos, ¿no? Menores de edad, en foco y hubo cosas que realmente se pasaron todos los límites. O sea, ya no era ni siquiera campaña sucia, era realmente rayando en actividad criminal por lo burdo que era la mentira o por lo burdo que eran los ataques por un motivo político. Y si te das cuenta, eso era con un solo candidato o con una sola figura, por lo menos con tanta vehemencia. Y sigue siéndolo, ¿no? Hasta el sol de hoy. Pero bueno, para mí la pregunta no es solo, y lo he dicho siempre, qué pasa con ese medio, sino qué pasa con quienes están detrás de ese medio, ¿no? Porque ese medio tiene
quienes lo financian, ¿no? Y quienes lo sostienen. Entonces, yo también me pregunto cuál es el propósito y cuál es la línea. Pero bueno. ¿Usted sabe cómo yo resolví eso una vez con un medio centenario de este país, que había cambiado de dueño? Me publicaban y me publicaban. ¿Vamos para allá afuera? No. Es más inteligente que eso. Me publicaban y me publicaban cosas y yo agarré y llamé al dueño. Porque me publicaron donde yo vivía. O no, mentira, me publicaron la dirección de mi casa en la playa. Llamé al dueño directamente y le dije, escúchame lo que te voy a decir. A mí me escucha más gente de lo que circula tu periódico. Y a partir del lunes yo voy a comenzar a decir dónde es tu casa. Para que cada vez que tú publiques algo que a alguien no le gusta, vaya a tu casa, ni siquiera a la redacción de tu periódico. Va a ir a tu casa y te la voy a publicar y la voy a repetir todos los días en la radio. Para que tú entiendas, uno, que a mí me escuchan más de lo que leen tu periódico. Y dos, que cuando uno jefatura un medio, uno pone seriedad. Tú no puedes andarle publicando a los hijos de las figuras públicas graciosamente. Tú no puedes andarle publicando la dirección de la casa donde viven las figuras públicas graciosamente. Así no es el juego. Me dijo, esto termina hoy. Bueno, si termina hoy, termina hoy. Pero créeme que me vuelven a publicar algo en ese periódico y te voy a montar una campaña radial de dónde tú vives, de dónde tú estás en tu oficina, para que todo el mundo sepa dónde tú estás. A ver si te va a gustar. Santo remedio. Entendiéndome, eso sí, con el dueño del circo, no con los animales. Así es. Bueno, tomo el consejo. Vamos a ver si hacemos algo parecido. Pero hasta ahora lo que sí he hecho es que se los he dicho personalmente. A las personas que sé que están detrás de ese medio, les he hablado personalmente y les he dicho, oye, si ustedes financian medios como estos y estos medios no hacen periodismo, sino terrorismo, o sea, ustedes con su plata están atacando reputaciones, atacando menores de edad, atacando familias, atacando, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que por lo menos tomen conciencia de aquí en adelante y una página que en algún momento fue periodística y que en algún momento se convirtió en fiscalizadora, voy a la luz nuevamente, yo no sé si eso puede pasar, pero se convirtió en una herramienta politiquera y también de ejercer un tipo hasta de terrorismo o de hostigamiento. Pero como yo estaba en medio, profesor, trato de no ponerle tanta atención a eso, ¿no? Porque si yo me hubiera quedado concentrado en todo lo que publica Foco u otros medios, no me hubiera dedicado a hacer la campaña, ¿no? Bueno, igual no deja llamar la atención, pero bueno. Claro que llama la atención y es bueno que usted lo recalque, pero yo creo que el público se dio cuenta de que cada vez que pasaba algo con Lombana, Foco lo magnificaba a la tercera, a la cuarta, a la quinta potencia, mientras no publicaban nada de otro candidato o de su candidato. Dicho eso, Ricardo Lombana, ha pasado por 2 campañas presidenciales ya. Tiene la particularidad que incrementó el caudal de votos de la primera elección con respecto a la segunda. En la primera quedó de tercero y en la segunda quedó de segundo. En política, quedar de segundo y quedar de último es lo mismo porque el tema es ganar, pero incrementó el número de votos con respecto al anterior. ¿Qué más se puede esperar? Bueno, se incrementó en 200,000 votos. Para ponerle números al incremento, pasamos de 360,000 aproximadamente a 560,000 votos a nivel presidencial. Eso es un crecimiento significativo en cuanto a la visión política que le hemos presentado al país. Número 2, hay ciertas particularidades que me gustaría resaltar y que son buenas para el análisis político. Le ganamos la elección presidencial y por una cantidad significativa de votos a los partidos tradicionales. Es decir, le ganamos la elección presidencial contundentemente al PRD, al panameñismo, al Cambio Democrático, al Partido Popular, al Molirena, a la Alianza, a todos los partidos. El único partido que sacó más votos a nivel de presidente es RM. Y otra particularidad de Ñapa es que los 2 partidos más nuevos
del país alcanzan el primero y el segundo lugar de la elección presidencial, lo cual creo que también da elementos para el análisis. Y por otra parte, lo logramos sin hacer alianzas, ¿no? Y no es que me enorgullezca de no hacer alianzas, pero es un factor para el análisis también. Y hoy yo creo que la ciudadanía puede ver lo que decíamos antes de la campaña, ¿no? Y veníamos, a veces bromeamos, a veces lo decíamos tal vez con un poco más de tensión. Las encuestas mienten muchas veces y mienten abiertamente, o quienes editorializan sobre las encuestas a veces mienten. Usted trabaja en la prensa, por ejemplo, y yo estoy hablando con mi sombrero de ciudadano, de político, pero también he sido comunicador y he estado en medios. O sea, por ejemplo, eso que hizo la prensa el jueves antes de las elecciones, publicaba una encuesta donde me ponían de cuarto lugar con 12%, insistiendo en hacer ver que había otro candidato que era el que realmente podía alcanzar a Mulino. Todo eso se hizo de una manera manipulada para confundir a la población y pensar que el que iba de segundo era y no el otro. Y nosotros intentamos, lo que pasa es que no tenemos un grupo mediático o no somos dueños de un grupo mediático y no tenemos, como quien dice, un poder mediático para poder influir, solo las redes. Y creo que logramos convencer a un gran número de la ciudadanía de que realmente teníamos la opción y nos separamos ampliamente de esto, que había medios de comunicación que insistían en llamar el triple empate. O sea, a 3 días de las elecciones tú tenías a periodistas y a gente editorializando y opinando acerca de el triple empate, ¿no? Entre 3 candidatos en el segundo lugar. Cuando ese triple empate, el último mes de la campaña, ya no existía. O sea, si es que alguna vez existió, era clara la diferencia. Entonces nos quedan muchas lecciones. Obviamente cuando ves hacia abajo, ves diputados, alcaldes, representantes, hay mucho para aprender, hay muchas lecciones. Obviamente hay muchas cosas que pudimos haber hecho mejor para lograr mayor éxito, para tener más autoridades electas. Pero la pregunta es, ¿qué sigue? 1, fortalecer lo que hemos hecho bien y que la ciudadanía ha respaldado. 2, aprender de los errores que hemos cometido, porque uno comete muchos errores, y hacer las cosas mejor en las que pudimos hacerlas mejor, y crecer. Otro Camino tiene todo el espacio para crecer. Es más, quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía a inscribirse en el movimiento Otro Camino, y lo puedes hacer a través de la plataforma tribunalcontigo.com. Te metes ahí, buscas inscripción en partido político y ahí puedes inscribirte sin ninguna necesidad de ir a ninguna sede del tribunal, aunque también puedes hacerlo en las sedes del tribunal. Puedes inscribirte en tribunalcontigo.com y ser parte de la transformación y no quedarte solamente viendo los toros desde la barrera. Señor ¿Qué Lombana, hicimos? Hicimos una gira, visitamos todas las provincias y comarcas, solo nos faltan 2 sitios. Escuchamos a todos nuestros ex candidatos, a todas nuestras directivas, a todos nuestros equipos. Hicimos una autoevaluación del proceso. Nos estamos reuniendo con nuestro comité político próximamente para aprobar una hoja de ruta que nos lleve hacia el 2029, con elecciones internas del partido para fortalecer el partido, hacer crecer el partido, y que en el 2029, como lo he dicho en otros lugares, Moca sea un portaaviones, un partido robusto, un partido de referencia a nivel nacional, y que logre un gran éxito electoral, ya no solo a nivel presidencial, logrando la presidencia de la República, sea Lombana o no sea Lombana el candidato en el 2029, y muchas autoridades locales, diputados, representantes, porque, como lo he dicho siempre, Moca llegó para quedarse. Y seré presente, y estaré presente, y Moca estará presente en la vida nacional como oposición. señor Aportando, solo para cerrar, aportando y apoyando todo lo que consideremos sea positivo para el bienestar del país, como se lo he hecho saber al presidente Mulino, que puede contar conmigo y con Moca para todo lo que sea positivo y para el bienestar,
y también para apuntar y señalar cuando las cosas no se hagan bien y proponiendo soluciones a estas cosas que no se hagan bien, porque seguiremos ejerciendo nuestro rol desde nuestra trinchera, pero haciendo los ajustes que la propia ciudadanía nos ha hecho saber que quieren que hagamos. Señor Lomana, usted durante su, buenos días, ¿cómo está? Durante su campaña usted fue muy duro con los políticos tradicionales, con el tradicionalismo político del país. Incluso aquí tengo algunas frases suyas el 29 de abril en CNN, que no se van a hacer alianzas con corruptos, que las alianzas serían contradictorias, que no va a estar, que la repartición de poder está dañando al país. Y justo después creo que vi otra entrevista de usted en otro medio diciendo, hablando sobre la actuación de la bancada de Moca. Y llegaría a acuerdos con delincuentes. Eso lo dije ayer, eso lo mantengo hoy. Y mientras un diputado del movimiento Otro Camino, sea de Moca o sea un independiente postulado por Moca, no haga pactos con delincuentes o no se arrodille frente a un delincuente a cambio de prebendas o a cambio de una negociación o un pacto oscuro o detrás de la ciudadanía, yo estoy tranquilo. Ahora bien, los diputados de Moca, y recordemos que hay una particularidad porque hay 2 diputados que son de Moca y uno independiente postulado por Moca. Yo no soy el dueño de esos diputados, ni Moca es el dueño del criterio de esos diputados. Y creo que eso es parte de lo que hasta ahora se ha demostrado con la independencia de criterio que se les ha dado en los temas que hasta ahora se han manejado. Eso no quiere decir que no haya una agenda legislativa promovida por Moca y que nuestros diputados obviamente conocen y la impulsarán desde la Asamblea. Ya hemos visto temas propuestos como reforma de reglamento interno, temas con la politización de las becas y otros temas que son importantes. Y por último, con respecto a un tema muy puntual, que fue el tema de la licencia para litigar, yo dije al día siguiente, lo dije abiertamente, que consideraba que se habían equivocado, que el diputado Cedeño se había equivocado en su postura. Dije por qué, y además de eso, vi al diputado Pérez Barboni reconociendo que había sido un error apoyar la propuesta. Así que apoyar esa propuesta en particular o haberla propuesto por las razones que la propuso el diputado Cedeño, aunque reitero, el diputado Cedeño es independiente, no creo que caiga, o al menos en mi opinión, en una categoría de pacto con delincuentes, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo y así mismo lo expresé. Así que, perdón, sí, pero señor Lombana, volviendo al otro punto, apoyar la candidatura a la Secretaría General del señor Carlos Alvarado del partido de RM, que es el partido de Ricardo Martinelli, no va un poco en contra de los principios que usted dijo en campaña y que usted acaba de reforzar por parte de Moca, que es pelear contra la gente que haga, pues, contra la corrupción, contra la repartición de poder, contra la alianza con corruptos, porque al final del día es el partido de Ricardo Martinelli. Eso no va en contra de los principios de Moca. Bueno, los diputados de Moca evaluaron la hoja de vida del señor Alvarado y consideraron, y así lo consideraron hasta el día de hoy, y así me lo han hecho saber, que el señor Carlos Alvarado, con la trayectoria que ha tenido, no tiene en su hoja de vida escándalos de corrupción y votaron por la persona de Carlos Alvarado. Yo he sido claro en todas mis posturas antes y después. Yo nunca he metido a todos los políticos de partido en la misma bolsa. Y siempre contesté, incluso en este medio, que si me tocaba ser presidente de la República y no tenía mayoría, iba a apelar a los
miembros nuevos o a los diputados nuevos de los partidos políticos. Porque hay mucha gente nueva de partidos políticos que estoy seguro que muchos de ellos no quieren seguir las viejas prácticas. Entonces nos vamos a meter a todos en la misma bolsa. Y no tengo nada en contra, ni tuve nada en contra de que ejercieran ese voto. Además, hay otras razones que los diputados seguramente puedan haber tenido para no apoyar la candidatura de Gabriel Silva. Entre ellas, como me han comunicado, que se enteraron unos minutos antes, ¿no?, de que se iba a postular al señor Silva, a diferencia de lo que había pasado con el señor Alvarado, que había sido muy distinto, que había habido una conversación, que se había podido hablar, conversar y demás. Ricardo, yo esta pregunta se la hice cuando era candidata, ahora en campaña, y se la quiero volver a hacer ahora que ya pasó la elección y que es nuevamente Ricardo Lombana, el presidente del Movimiento Otro Camino. El tema es saber cuál es la diferencia del Ricardo Lombana de julio del 2019, luego de la primera elección, y cuál es la diferencia ahora del Ricardo Lombana después de esta segunda elección en julio del 2024. Bueno, yo creo que en la esencia es la misma persona, soy la misma persona, los principios, los valores, la visión política es inquebrantable, es la misma. Sin embargo, obviamente, la experiencia, yo creo que la experiencia ya no es solo una elección, Leonardo, son 2 elecciones a cuestas, una como independiente, otra como candidato a un partido. Ya tengo la experiencia de haber creado un movimiento ciudadano independiente junto a miles de ciudadanos. Ya tengo la experiencia junto a miles de ciudadanos haber creado un partido político. Ahora tengo que asumir la experiencia de presidir y liderar un partido político, en este caso, y no un país, porque no gané la elección. Entonces yo creo que la diferencia es la experiencia que me dejan los 5 años que han transcurrido entre julio del 19 y a julio del 24, que es bastante. La experiencia es bastante. Esta fue una campaña mucho más dura que la del 19. Esta fue una campaña mucho más sucia, mucho más, ¿cómo te digo? Mucho más difícil, cuesta arriba, a pesar de tener un partido político y todas esas cosas que pasaron en último momento y lo particular que fue esta elección con el tema de la inhabilitación o no, la Corte, o sea, el Tribunal Electoral, todas las irregularidades que hubo, me dejan con bastantes enseñanzas. También creo que uno va madurando, ¿no? Uno va madurando en política, uno va aprendiendo de los errores, uno va aprendiendo a escuchar un poco más. Así que pienso que la diferencia principalmente es la experiencia. La diferencia es la madurez que te va dando este recorrido y las enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas que me quedan de las cosas que se hubieran podido hacer mejor o de los errores cometidos. Pero la determinación está igual, la visión está igual, las ganas están igual y ustedes me van a ver con la misma intensidad de siempre, luchando por mi país, luchando por el movimiento Otro Camino, que creo que ya va demostrando en 7 años que no fue una aventura política, sino que es un movimiento político hoy convertido en partido que llegó realmente para quedarse. Don Ricardo, a ver, hablemosles claro a la gente con respecto a qué es lo que realmente pasó y sigue pasando entre Moca y Vamos. Para nadie es un secreto, más allá de que usted diga A y Juan Diego diga B y esas letras coincidan, en que hay un distanciamiento. 1, usted lanzó flechas en la candidatura, en la contienda electoral hacia Vamos. Esas flechas, al menos de manera directa, no se vieron del lado de Vamos. Aquí, en este programa, gente de su partido ha dicho, Juan Diego Vázquez no cumplió su palabra. Y ahora vemos en la asamblea que... Pero solo para estar claro con la pregunta, cuando dices que tiré flechas en la campaña contra Vamos, ¿a qué te refieres? No, contra Vamos no. O sea, haciéndole flechas como si fuese un cupido, pues. Ok. Pensé que referías a ataques. No. Okay. No. Vamos a trasladarlo entonces, en este caso, como si usted fuese un cupido. Y en la asamblea sigue pasando lo mismo.
Vamos quiere jalarse de Patsilí. Moca queda con 3. Usted lo acaba de mencionar. No nos enteramos de la candidatura de Gabriel Silva. Entonces, Nos enteramos tarde, unos minutos antes. perfecto. ¿Qué es lo que pasa con Vamos, con Juan Diego Vázquez? ¿Qué es lo que pasa, lo que ha pasado y por qué estas dos facciones que entendería uno quieren lo mismo no terminan de hacer match? Ok, mira, la forma más fácil en que te lo puedo decir es que nosotros hemos hecho todos los intentos para trabajar en conjunto con ellos y ellos han hecho todos los intentos para demostrarnos que no están dispuestos a trabajar con nosotros. Yo creo que esa es la forma más clara de decirlo. Los detalles, los adornos, los colores que le quieras poner a eso, ahí podemos hablar por horas, ¿no? Pero eso tal vez no es tan importante. Pero yo creo que hay una clara voluntad consistente a lo largo de los años y del tiempo de Moca de tender puentes para trabajar en conjunto y una clara intención y acción en dirección contraria de parte de la coalición o de quienes han dirigido la coalición. Pero eso para mí no representa un problema, ojo, porque digo, en política a veces las cosas se logran, a veces no. Y y el Movimiento Otro Camino está dispuesto a seguir trabajando con la coalición Vamos en lo que beneficia al país, así como estamos dispuestos a trabajar con otros partidos políticos si le conviene al país lo que se está proponiendo. Pongo como ejemplo la candidatura de José Pérez Barboni a la vicepresidencia de la Asamblea, que logra más votos que la candidatura o las candidaturas propuestas por la coalición Vamos. Eso no quiere decir que nuestra propuesta era mejor o peor, no. Estoy hablando de que el primer día ya demostramos que estamos dispuestos a trabajar con otros grupos políticos y que eso no significa que estamos pactando con la corrupción o eso no significa que estamos vendiendo nuestros principios, porque hay mucha gente en esa asamblea nueva y que está queriendo trabajar de una forma distinta. Entonces, Ricardo, pero ahí, y discúlpeme que lo interrumpa, parte de lo que usted le respondía a Leonardo, que es esa sapiencia, ese conocimiento que uno adquiere en una campaña electoral, va de la mano con errores cometidos y dirían algunos, pues, no sé si fue un error, pero el timing de esta alianza entre Vamos y Moca fue el mejor. Para usted, le pregunto ahora directamente a usted como líder del Movimiento Otro Camino, para usted, ¿Vamos cumplió con su palabra? Yo sé que es incómodo, pero es que la gente quiere saber qué es lo que está pasando. Yo quiero saber. Bueno, mira, está bien, mira, yo creo que para el país lo mejor es mirar hacia adelante. Es mirar hacia adelante. Algún día, si yo escribo mi libro y escribo un libro, yo escribiré mis cosas de lo que ha pasado desde el 2017 hasta acá. Yo quiero a mi país, trato de comportarme como un caballero en la política y creo que hay cosas que hay que respetar. Cada quien pone su cabeza en la almohada. Y cuando tú pones tu cabeza en tu almohada, tú solito sabes si cumpliste, si no cumpliste con el país, etcétera. Yo dije claramente, y eso sí lo puedo decir porque lo he dicho públicamente, que yo les manifesté a ellos y lo dije públicamente y lo dije privadamente. Estamos a pocos puntos de Molino. La neutralidad en este momento de la historia es apoyar a Molino. Decidan ustedes qué quieren hacer, ¿no? Y ellos tomaron su decisión. Y cada quien asumirá y asume los aciertos y los desaciertos de la política. Entonces, pero yo respeto, ojo, yo respeto la posición y la postura que ellos tuvieron. Así que no hay ninguna recriminación, para mí no hay ningún reclamo. Nosotros cumplimos con un acuerdo que se hizo, con un acuerdo que se dio, donde nosotros cedimos una serie de candidaturas, una serie de cargos y no postulamos candidatos para no dividir el voto independiente en una serie de circunscripciones. Te pongo un ejemplo.
y esto fue incluso antes del acuerdo, antes de firmar el acuerdo, ellos nos pidieron que nuestro aspirante a la alcaldía de San Miguelito aspirara a otro cargo, pues, para que el voto independiente no se dividiera, y la alcaldesa, hoy alcaldesa Irma, no tuviera ninguna posibilidad de no salir electa porque se dividiera el voto entre dos candidatos y perdieran ambos, independientes, o el independiente y el de Moca, indistintamente de quiénes fueran los candidatos. Y nosotros siempre estuvimos dispuestos por el país a ese tipo de acuerdos, e inmediatamente hablamos con nuestro candidato o aspirante, en ese momento precandidato, quien muy diligentemente y por el país dijo, ¿sabes qué? Yo doy el paso a un lado, no hay problema. Entonces, nosotros hicimos muchas cosas de esas para el país, pensando en el país y pensando en la posibilidad de lo que yo siempre busqué. Yo lo dije aquí, yo nunca he ocultado mi agenda. La unidad del bloque independiente garantizaba el éxito electoral. Claro. Ese para mí fue un planteamiento que ustedes lo escucharon por casi 3 años. Y no se logró la unidad del bloque independiente. Yo considero, un poco para acercarme a tu respuesta, que nosotros cumplimos y hicimos todo lo que la patria exigía para lograr la unidad del bloque independiente. Los líderes de la coalición Vamos tienen su postura. Ellos han dicho y dijeron claramente al país, el presidente no importa, porque el país se cambia desde la Asamblea. Bueno, ahora veamos cómo se cambia el país desde la Asamblea. Y esperemos a ver cómo, de acuerdo al planteamiento de ellos, el presidente es irrelevante, que básicamente era el planteamiento que uno escuchaba de los líderes de la coalición Vamos, a quienes respeto a ambos, porque ellos cuando se les preguntaba decían, mira, el presidente no importa quién sea el presidente, nosotros no nos metimos aquí para esto, ¿no? Nosotros nos metimos en esto para cambiar el país desde los gobiernos locales. Hablando de que el presidente se cambia de la Asamblea y precisamente de la Asamblea Nacional, ¿cómo explica Ricardo Lombana la curul del señor Pérez Barboni, que para muchos fue una sorpresa? Digo sorpresa, pues en medio de un circuito que estaba peleado. Había buenos candidatos de Vamos, había candidatos históricos del PRD, estaban los candidatos de Moca, había otros candidatos de Moca aparte de Pérez Barboni que también se escuchaba al momento que la gente decía por quién iba a votar. Inclusive la candidatura de Pérez Barboni empezó a hacer campaña tarde comparado a los periodos electorales que había. Bueno, él creo que hizo una gran campaña. Fue bastante disciplinado en pedir el voto en plancha. Y bueno, y logró el resultado. Creo que tuvo una muy buena estrategia. Fue disciplinado en pedir el voto en plancha. El muchacho tenía buenas propuestas. Está bien preparado. Caminó, a pesar de que el tiempo fue corto, caminó muchísimo, y supo moverse. Y vuelvo a poner el ejemplo de los votos que sacó para la vicepresidencia de la Asamblea. O sea, el muchacho sabe moverse, sabe tender puentes, sabe lograr los apoyos, tiene buenas propuestas, Sí. y es fundador de Moca. O sea, Pero tiene el hay ADN de Moco. Pero Ricardo, hay una relación, y esto lo digo porque rescato lo que yo dije acá. Si Ricardo Lombana tiene probabilidades de ganar, haciendo el análisis donde hay más concentración de población, está obligado a sacar un diputado en el 8.3 y uno en el 8.4, porque esos son termómetros, esos dos circuitos. Y en efecto así fue. Sí. 2 en el 8.4 y uno en el 8.3. Puede llamarse Pérez Barboni, no estoy descalificando Sí. aquí estuvo varias veces, y en efecto, si algo me llamó la atención de él fue la disciplina que él se impuso Muy para hacer disciplinado. campaña. Pero sí hay una relación directa en el 8.3 y el 8.4 con el voto presidencial. Sí. Pero bueno, no se dio a nivel presidencial, y podemos analizar las razones, porque puede haber muchas razones, pero yo me siento contento, orgulloso, mas no satisfecho. Contento, orgulloso, mas no satisfecho. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que lo logrado no se había logrado antes en la historia de este país. Un resultado de tal magnitud, con 3 reales, sin alianza, un partido nuevo contra los partidos tradicionales,
y en medio de una campaña tan hostil, tan sucia, tan descalificadora. Ahora nos toca construir sobre esto, y en el construir quiero hacer énfasis. Le hemos puesto a disposición al presidente José Raúl Mulino nuestro plan de gobierno. El otro día lo vi en el evento de la embajada del 4 de julio, la embajada de Estados Unidos, y pude decírselo en persona, se lo había dicho en los medios de comunicación. Nuestro plan de gobierno está a disposición, nuestras propuestas están a disposición, incluso si él considerara algún equipo técnico para asesorar o ayudar en alguna de las propuestas para construir país. Y Señor Romano, ojalá los compromisos que él está esbozando sean ciertos. Voy a poner un ejemplo Cristi, un ejemplo muy corto. Dana Castañeda, que tal vez yo podría cuestionarla por ser parte de este bloque de política tradicional que permitió malas prácticas en el pasado. Pero ahora dijo en un discurso que quiere eliminar las planillas brujas de la Asamblea, que va a eliminar las botellas de la Asamblea, que quiere reducir el presupuesto de la Asamblea y que quiere modificar el reglamento interno. ¿Qué yo hago con eso? ¿Oponerme? No. Inmediatamente los diputados de Moca le entregaron una carta y le dijeron: queremos una reunión y queremos trabajar inmediatamente en lograr estos 4 objetivos. Es la única manera de darse cuenta de si lo que ella dijo son solo palabras o realmente los va a llevar a la acción. Y lo mismo digo con el presidente Mulino. Su con ese discurso. tema, Ajá. justo con ese tema, es que mi pregunta va exactamente al tema que usted está tocando, que es el rol que va a tener la oposición y usted como líder del grupo de Moca frente al gobierno de José Raúl Mulino. Usted acaba de decir acá que la posición neutral es apoyar al presidente Mulino. En su discurso, cuando usted acepta la derrota, usted le habla al presidente, y aquí por temas lo voy a cortar un poco, que usted le van a encontrar, si el presidente hace las cosas bien, va a encontrar la mano extendida, pero que también si usted vuelve a hacer lo que los tiene acostumbrados en los últimos años, y aquí habla de ciertas cosas que lo alejan de la voluntad popular, que es renegociar el contrato con First Quantum, privatizar la educación o métodos autocráticos, va a encontrar el pueblo en la calle. Y yo lo que quería saber de ese discurso, a eso que usted se refiere, es exactamente usted qué son las cosas que, entre comillas, se hacen mal y cómo se van a determinar y cuál es la medida que usted habla de tirarse del pueblo en la calle. Efectivamente, yo quiero es entender su plan de oposición. Bueno, en primer lugar, nuestro plan de oposición consiste en fortalecer Moca. No puedo dejar de mencionar eso en la respuesta, porque para poder ejercer una buena oposición tenemos que ser un partido cada vez más fuerte y más robusto, y no solo a nivel de oposición a la presidencia, sino también en la Asamblea, en gobiernos locales y a nivel nacional. Y para eso nos estamos organizando con nuestras autoridades electas y con las elecciones que próximamente vendrán dentro del movimiento Otro Camino. Pero yo mantengo igual mis palabras. Incluso yo escuché al presidente Mulino cuando creo que en este mismo medio dijo: Lombana, todavía no te vayas para la calle, en una entrevista cuando hablaba de lo que iba a pasar con el tema minero. Yo te puedo dar 2 o 3 ejemplos para tu pregunta. Por ejemplo, si el presidente da muestras de que negoció prebendas desde el Ejecutivo para que continúen las planillas brujas, continúen las malas prácticas en la Asamblea, continúen las botellas en la Asamblea, etcétera, etcétera, en vez de cortar todo eso, allí habrá un elemento para decir: se está alejando, señor presidente, de lo que propuso en campaña y está yendo en contra de lo que los panameños están pidiendo. Pero para eso tiene que ocurrir. Para eso hay que dar un espacio. Hay que esperar a ver si sus palabras se concretan en la realidad. Ahí hay un ejemplo concreto de qué tendría que ocurrir eso. Número 2, él habló de reducción del presupuesto de la Asamblea. Tendría que ver cuando se apruebe el presupuesto del próximo año, si en efecto
hay una intención clara y una acción clara desde el Ejecutivo para recortarle el presupuesto a la Asamblea. Número 3, hay propuestas concretas que estamos esperando verlas realizadas. Por ejemplo, él habló de la constituyente. En su campaña claramente dijo que votar por él era votar por la constituyente. Si él hace lo que han hecho otros gobiernos, que olímpicamente se brincan una reforma integral del Estado o una reforma profunda del Estado, también obviamente habrá señales o elementos suficientes para señalar. Cuarto, mire todas las cosas que están saliendo de las juntas comunales, por ejemplo, de corrupción, que para mí no es ninguna sorpresa, lo veníamos advirtiendo. Si prácticas como esas se encuentran en ministerios, se encuentran en oficinas que dependen directamente del presidente, yo esperaría las denuncias y esperaría los auditos para la transparencia frente a la ciudadanía. Y finalmente el tema minero, que también lo mencioné, y estos son solo algunos ejemplos. Ojo, no estamos obviamente abordando todo lo que señalaríamos si ocurre, pero para responder la pregunta, ¿qué tipo de cosas tendrían que ocurrir? Sobre el tema minero, por ejemplo, mi lectura es que de lo que él decía en campaña a lo que planteó en el discurso, ya hubo un pequeño cambio. No sé si para bien o para mal, pero yo noté un pequeño cambio, porque en la campaña el discurso era mucho de abrir para cerrar, o de que es un tema que hay que evaluar, o que es un tema importante económico para el país. O sea, puerta abierta siempre a reabrir, a renegociar, a replantear el tema. En el discurso de Atlapa, de toma de posesión, que ojo, me pareció un muy buen discurso, y lo dije en su gran mayoría, mire lo que él dice. Él por primera vez precondiciona la solución a una auditoría ambiental, que no es por querer atribuirnos nosotros el crédito, pero yo creo que la ciudadanía puede revisar nuestra propuesta, y nosotros incluso hicimos una conferencia de prensa hace mucho tiempo, incluso antes que empezara la campaña, donde planteamos que lo primero que había que hacer llegado el próximo gobierno era una auditoría ambiental antes de decidir qué hacer con el tema de la mina. Y yo escuché a José Raúl Mulino decir exactamente eso, que antes de decidir cómo sería el manejo del tema minero, habría que hacer una auditoría ambiental. Entonces, en este tema en particular, yo creo que si él se aleja de esto, o si él se aleja de lo que se ha comprometido, habría obviamente razones para hacer oposición. Entonces, mano extendida para todo lo que sea positivo y le convenga al país. Y esa posición la mantendré, porque yo quiero que a Panamá le vaya bien. Por supuesto que le vaya bien, pero eso no significa que Lombana y Otro Camino bajan la guardia con respecto a los escándalos de corrupción. Por ahí hay un par de personajes que han nombrado en el gobierno que tienen algunos antecedentes cuestionables. Hay que ver qué va a pasar con estos funcionarios, más allá de la crítica que uno le pueda hacer a los nombramientos, si van a seguir en las mismas prácticas o no. Yo denuncié un pacto en campaña, y con esto termino este comentario. Yo denuncié un pacto, y el pacto era que no habría ningún tipo de condena ni de consecuencias judiciales para los miembros del gobierno saliente, y que ese era un acuerdo entre RM y el PRD. El tiempo está corriendo. El tiempo o me dará la razón o demostrará que estuve equivocado. Yo sigo manteniendo hoy que por los vientos que soplan, yo creo que solo van a ser noticias de los grandes escándalos y denuncias, y hasta ahí vamos a llegar, porque yo mantengo que sí hubo algún tipo de entendimiento que garantizará la impunidad de los gobernantes salientes, porque lo que estamos viendo es escandaloso. Lo que estamos viendo que está saliendo solo de las juntas comunales, solo de las juntas comunales, sin hablar de otro, es realmente escandaloso cómo se estaba robando la plata, suficiente como para que ya hoy hubiese allanamientos de todo tipo
No para meter preso a nadie, para buscar la plata del pueblo. Claro, pero también hay que decirle, Ricardo, que ha habido una sola denuncia penal, que es la que ha hecho Serena Bambas. No hay más. Bueno, están hablando, pero no se está haciendo. Claro, pero le digo, a ver, sí, el Ministerio Público debería actuar frente a lo publicado por medios de comunicación. Bueno, en otros países sucede y en Panamá ha sucedido. Sí. Pero si hablamos formalmente de las denuncias, la única que ha presentado una denuncia penal ha sido Serena Bambas. Que fue candidata postulada por Exactamente. Moca. Y una cosa más, el presidente Mulino dijo en su discurso una frase que podría convertirse en el no importa cómo entro, sino cómo salgo de Mulino. Esa frase se convirtió en la frase que persiguió a Cortizo. Toda su administración, y ya creo que todo el país sabe que salió por la puerta de atrás. Claro. No, ahora, ¿qué frase yo creo que va a seguir a Mulino? Y lo exhorto y tengo la esperanza de que se mantenga fiel a esa frase, que la fiesta que hubo la tendrán que pagar los que la hicieron, ¿no? Los autores, Claro. ¿no? Y no los que sufrieron las consecuencias de la fiesta y del atraco que se está viendo. Eso es un discurso. Como presidente de la República hay muchas, pero muchas acciones que puedes tomar para hacer realidad esas palabras, y eso es lo que yo creo que la población estaría esperando para que haya chenchen. El chenchen no es solo generando trabajo, no es solo poniendo a volar la economía, cosa que tiene que hacer. El chenchen es ir tras esos miles de millones de dólares que supuestamente eran para beneficio de los panameños y tienen que estar en grandes cuentas adentro de Panamá, afuera de Panamá o bien escondidos, y hay que recuperarlos. Ricardo, usted mencionaba que no se va a meter dentro de la decisión que tomen los diputados de Moca en la Asamblea Nacional. Va a haber una línea de partido, Sí. obviamente, Digo, pero... si se salen, Claro, y exacto. si riñen con código de ética Exactamente. o riñen con la ley, evidentemente sí. Pero digamos que hay una libertad, Sí, eso entre sí. comillas, para votar o presentar algún tipo de propuesta que vaya, repito, con la línea del partido. No obstante, hay una decisión que se tiene que tomar y es, ¿hacemos bancada o no hacemos bancada? ¿Tenemos gente o no tenemos gente? Todo indica que la que posiblemente podría haber estado con Moca se va a ir con Vamos. Y quedan 3, falta 1. Ricardo Lombana, ¿qué le ha recomendado a los diputados de Moca? ¿Aliarse Vamos? ¿Quedarse con 3? ¿Hacer bancada con alguien más que sobre? ¿Quedarse sin bancada? ¿Cuál es la posición de Lombana? En primer lugar, creo, precisamente hoy es 9, estoy casi seguro que tenemos hasta el 10, hasta mañana, para poder conformar bancada, y tienes que tener 4. Hemos estado haciendo intentos para conformar bancada. La recomendación del partido, la recomendación incluso del presidente del partido, de mi persona hacia ellos, ha sido conformar bancada, procurar sumar a un diputado o a una diputada para poder conformar bancada. Sí, en efecto, veo que estás bien informado y se hizo el intento de sumar a la diputada Pat Seeley para conformar una bancada y que los 4 diputados conformaran bancada y tuvieran su independencia de criterio. Yo creo que a esta fecha, yo creo que ya tiene que quedar claro, empezandito el pleito, de que los diputados de Moca no son diputados de Lombana y no van a hacer lo que Lombana les diga. Tienen su independencia de criterio. Entonces, yo creo que es una ventaja. Porque del otro lado, con todo y que respeto a los diputados de la coalición Vamos, yo no sé cómo se van a manejar ellos con respecto a temas de libertad, de pensamiento, de acción, criterio propio o de línea. Acá no hay línea de Lombana. Acá hay unos principios, acá hay una agenda legislativa que vamos a promover y cuando coincida con la de Vamos, bueno, apoyaremos a Vamos. Lo que sí hemos decidido, y lo hemos decidido en conjunto porque se los consulté, es que si no se hace bancada, es decir, si no logramos sumar a 1, a 2 o a 3 diputados para hacer bancada, nuestros 3 diputados se van a mantener solos, ¿no? Impulsando su propia agenda legislativa y la agenda de Moca
pero no nos vamos a sumar a la bancada de Vamos. Eso está fuera de... eso no lo estamos contemplando, pero lo que Vamos proponga y lo consideremos positivo, obviamente vamos a votar a favor de esas propuestas, como esperaríamos que Vamos vote a favor de las propuestas positivas que tengan los diputados de Moca. Creo que eso responde a tu pregunta. Lo escuchan, ¿no, profesor? Lo escuchan porque es lo que usted ha dicho aquí. Una y otra vez. No sé. No, que Moca se quede tranquilito. No, es que yo, opinión no pedida. Si yo fuera Lombana, yo no agoto mi tiempo en temas de la Asamblea. Yo no lo agoto. O sea, la Asamblea les va a costar producir cambios. El próximo Contralor Pero de es la que se cambia, República, el país se cambia de la Asamblea. con la profe. Asamblea. El próximo Contralor General de la República se llama Bolo Flores. Se lo estoy diciendo ya hoy. Pueden que pasen cosas en el camino de aquí al día de la elección, sí, pero es que esos votos ya están armados. Entonces, si yo fuera Lombana, que estoy proyectándome a un futuro de 5 años, a consolidar un partido, si yo me agoto en lo que los diputados deben hacer y no deben hacer, es como empantanarse ahí. Y no avanzo, y no avanzo. Yo estoy preocupado por la próxima Contraloría también, por el próximo Contralor. Y está bastante bien informado el profesor, como siempre también. ¿Y ustedes nominarán a alguien? ¿Tienen el nombre? Nosotros estamos evaluando el asunto. Pero algún nombre que pueda... Evidentemente nuestro candidato no va a ser ese. Y no porque tenga nada contra esta persona o no. Es una persona, vuelve y traba, que viene de las entrañas Y es que de un partido Dana, político. a ver, ¿no? Y yo que, y lo he pe- dicho, Ricardo, Dana Castañeda y Carlos Alvarado no van a producir ningún cambio en la Asamblea. Ninguno. solitos no. No es que no lo van a producir, ni solo ni acompañado. No lo van a producir. Entonces, agotarse en lo que va a ocurrir en la Asamblea. Sí, la Asamblea es un micrófono nacional que le permite a determinados diputados proyectarse. Eso sí. Pero los números de los votos necesarios para producir los cambios que se requieren, entre otros, yo me voy a sentar a reírme a ver el recorte del presupuesto de la Asamblea. Bueno, vamos a esperar, Me ¿no? voy a sentar a reírme. Pero, hey, alguien como Lombana o Lombana, si se agota en estar pendiente de lo que pasa en la Asamblea o de lo que no pasa, no avances en la otra dirección. Estamos concentrados en mantener una buena coordinación con los diputados, con el alcalde de Santiago y con todos los representantes de corregimiento electos, y estamos enfocados en una hoja de ruta de oposición hacia 2029. O sea, la campaña electoral porque yo soy partidario, Ricardo, de que las campañas políticas arrancan una vez comienza el gobierno. La campaña electoral para Ricardo Lombana y, ¿por qué no?, la búsqueda de la presidencia en una tercera ocasión comenzó ya. Por supuesto. Aunque yo no haya tomado una decisión definitiva, yo no puedo esperar. Yo no voy a esperar. Ya yo estoy recorriendo el país nuevamente. Ya yo estoy liderando junto a mi equipo de trabajo la reestructuración y el reforzamiento del partido. Y desde el 1 de julio estoy de vuelta en los medios. Bueno. Señalando lo positivo y esperando a ver si se cumple la palabra del presidente. Y me gusta la frase del profesor, vamos a esperar, me voy a sentar a reír. ¿Cómo es? Me voy a esperar riendo el recorte del presupuesto de la Asamblea Nacional. Creo que el país tiene grandes retos y hay grandes expectativas. Era la secretaria general del quinquenio pasado, por amor a Dios. Bueno, Era parte de la caravana. Ella estaba en la salsa y ella sabe cómo es el juego. estamos claros. ¿Cómo es? Tú sabes cómo es el negocio. Tú sabes cómo es el negocio. Entonces, yo digo, cierro con la frase que usaba en campaña, ¿no? Si los mismos de siempre, que han hecho lo mismo de siempre, llegan al poder y están financiados por los mismos de siempre, al final vamos a esperar lo mismo de siempre. Entonces, el presidente Mulino es el que tiene aquí la oportunidad de distinguirse y separarse o de empantanarse y representar más de lo mismo. Y ese espacio y esa oportunidad yo se la quiero dar. Bueno. ¿No? Y se la voy a dar observando, con mis reservas, pero
veamos lo que ocurre en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. 8:37 minutos, don Ricardo Lombana. Gracias por darnos este tiempo. Gracias a usted.